Buenos días chicos, hoy día vamos a trabajar rotación de pinza del molde completo. Como verán en el maniquí he dibujado una circunferencia que no llega a cerrarse. Vamos a aprovechar la rotación de pinza para hacer diseños sobre la misma costura, ¿sí? Entonces, a diferencia de la rotación de pinza de cuarto de molde, en el que va a ser totalmente simétrico el delantero, en este caso vamos a tener una simetría. Este espacio va a quedar limpio. Entonces, para eso, la rotación va a empezar desde la pinza del costado y vamos a ir subiendo todas las pinzas hasta llegar al centro, ¿no? Entonces vamos a empezar desde el lado izquierdo y vamos a ir avanzando hacia el lado derecho. El área que va a quedar al hilo es el centro, obviamente el centro delantero del lado izquierdo. Entonces yo voy a empezar poniendo la mayor cantidad de tela hacia abajo. Eso significa que al momento que coloque mi tela yo tengo que fijarme que me alcance tela en el pie de cuello. Entonces empiezo calculando mi pie de cuello, tiene que quedar por lo menos 1 centímetro de costura y voy a fijar todo el hilo de tela hasta donde termina la circunferencia, hasta el final de mi circunferencia. Entonces, ya saben que para poner el hilo de tela tenemos que hacer coincidir centro delantero con la línea que he marcado previamente en mesa. Entonces, una vez que está ubicada hasta el final de la circunferencia, que es aquí, donde estoy marcando con un dedo, con el alfiler verde, voy a empezar a hacer mis piquetes para que la tela se pueda acomodar el cuello. Entonces voy a empezar, como digo, de izquierda a derecha y voy haciendo piquete. Tengo que hacer un piquete en el centro, ¿no es cierto? Llegando casi hasta la línea, dejando toda esta área del maniquí lo más liso posible. Entonces, una vez que hago el cuello, ¿no? Que he eliminado, miren, comparen cuello en la izquierda con la derecha, ¿no es cierto? He eliminado todo mi exceso de tela, hasta la línea del hombro, ¿no? Línea del hombro, intersección de hombro con sisa. Y luego lo que voy a hacer es empezar a fijar esta circunferencia, ¿ok? Toda la circunferencia la voy a fijar con alfileres. Voy a dejar toda esta área, ¿no? Incluyendo la circunferencia y el lado izquierdo, la voy a dejar plano. Voy a quitarle toda la tela. Primero estoy poniendo mis alfileres, quitando toda la tela para poder hacer un corte. Entonces lo estoy dejando lo más plano posible. Entonces aquí lo que voy a hacer es voy a marcar circunferencia, ¿no? Que está en la línea que he marcado, que he encintado en el maniquí. Marco todo por completo. Hasta donde llego. Y luego lo que voy a hacer es darle 1 centímetro de costura. ¿Ok? Voy a dar 1 centímetro del centro, ¿no? Al lado opuesto y voy a
a marcar mi centímetro de costura. Solamente 1 centímetro. Nada más. Solamente estoy dando, ¿no?, la circunferencia, le estoy dando 1 centímetro de costura hacia afuera, ¿ok? Y antes de llegar al punto del busto, en el lado izquierdo, unos 5 centímetros antes, o sea, hasta aquí, ahí voy a dejar de marcar mi centímetro de costura. Entonces, toda esta área que estoy sombreando acá, que es la del centímetro de costura, la voy a cortar para poder hacer mi rotación. Entonces voy a cortar. Llego a la esquina. Dejo mi centímetro de costura. Estoy de la circunferencia que he marcado en el maniquí, ojo, es 1 centímetro hacia afuera de la circunferencia. Y cuando llego a esta esquina, paro. Entonces, una vez que he hecho eso, lo que voy a empezar a hacer es lo que hacemos siempre que estamos trabajando una prenda. Entonces, vamos a marcar, ¿no es cierto? Vemos en el maniquí, vamos a marcar nuestro plato, que lo podemos visualizar ahí, ¿no es cierto? Estoy ciñendo mi tela, ¿no es cierto? Y marco el plato, que esto esté plano para marcar el plato. Solo el plato, ojo, no la sisa. Y una vez que hago eso, voy a cortar en la línea del plato. Y voy a empezar a hacer mis piquetes para la sisa. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo aquí? Estoy empezando justamente a rotar la pinza del costado, ¿ok? Entonces, mi sisa, con respecto al plato, baja 2,5 centímetros, por lo tanto, yo, si no la tengo marcada, calculo del plato hacia abajo 2,5 centímetros y coloco mi alfiler en la línea de costado, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera elimino todo el exceso posible de la sisa, ¿no es cierto? Entonces, ahora estoy yendo hacia abajo. Esto es plano. Luego voy a ver si necesito eliminar tela en la línea de costado. Ahora estoy yendo en la cintura. En la línea de cintura he hecho un piquete en la intersección de costado con cintura. Ahorita solo voy a poner un alfiler aquí. Después me voy a fijar si es que puedo eliminar más tela. Y voy a empezar a rotar de esta manera. ¿Ok? Entonces, para rotar tengo que hacer piquete, ¿no? Entonces voy a hacer, como ya esto ha rotado, puedo empezar a cortar exceso de tela, ¿no? Cortar exceso de tela siempre hacia el lado opuesto de donde está la prenda, en este caso está arriba, por lo tanto yo mi exceso lo corto hacia abajo. Entonces, piquete 1 centímetro antes de llegar a la línea de la cintura, piquete aquí, ¿no? Pongo mi alfiler, hago un piquete, pongo alfiler, ¿no? Entonces sigo rotando. Vean cómo se abre la tela. Okay. Y empieza, fíjense cómo la tela de exceso, miren cómo está subiendo. Este es el corte que yo hice en el centímetro de costura y está invadiendo, ¿no es cierto?, la circunferencia. ¿Ok? Entonces ahí, justamente esa es la rotación
que estoy haciendo, ¿no? Entonces estoy subiendo mi tela hacia arriba, ¿ok? Hacia arriba del maniquí. Entonces vamos a ir hacia este lado. Vamos a trepar la tela acá. Piquete, ¿no? Piquete, alfiler. Voy a ponerme alfiler aquí. En la esquina, ¿no? La esquina de la cintura con la línea de costado también hacemos un piquete y ponemos alfiler. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es, tengo que quitártela acá. Entonces ahora tengo que, aquí va a alcanzar, como es justamente el busto, si se dan cuenta, voy a tener 1 centímetro y 1 centímetro. Entonces ahí de una vez lo voy a fijar, ¿no? Voy a fijar esto para que no se mueva y luego ya voy a empezar a acomodar esta zona. Entonces ahora lo que quiero es subir toda la tela que tengo acá, ¿ok? Entonces voy a... quiero trabajar el costado, esta línea está al sesgo, ¿no? Entonces vamos a quitarle exceso de tela aquí al costado, vamos a hacer un piquete. Ahí. Vamos a poner un alfiler aquí. Y otro alfiler arriba. Ok, entonces ahora vamos a dejar esto ahí un rato y ahora vamos a empezar a trabajar nuestra línea que ha quedado abajo. Entonces la voy a marcar acá, ¿no? Como hicimos en el trabajo anterior. Voy a marcar, ¿no? La rotación de pinza del cuarto de molde. Vamos a marcar la línea que se transparenta. No sé si se puede visualizar. A ver, lo voy a sacar para que la puedan ver, ¿no? Sin botar esto, ¿no? Entonces, vamos a sacarlo aquí para que puedan ver la línea que está abajo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de no mover el hilo de tela para que sea más fácil. Que como es una curva, tienen que tener cuidado al momento de acomodar la tela. Ahí está, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es, ahora lo que puedo hacer es empezar a hacer piquetes aquí, ¿no? Mi línea está aquí abajo, ¿no? No sé si se puede ver. Vamos a marcarla. Entonces, para que pueda rotar bien, voy a empezar a hacer piquetes en esta zona antes del centímetro de costura. Esta es mi tela de exceso, esta es mi prenda. ¿Ok? Entonces aquí con mucho cuidado, antes de llegar a la pinza, voy a marcar. Y acá tengo un triángulo, ¿no es cierto? Pueden visualizar el triángulo que se está formando acá, ¿no es cierto? Entonces yo voy a cortar hasta aquí por la mitad. ¿Ya? Para acomodarlo, ¿no? Entonces ahí voy a tener mi corte. Esta línea se acomoda mejor. Puedo correrla, ¿no es cierto? Con los piquetes, miren cómo se ha abierto y he eliminado. Acá había bastante tela, ahora la he eliminado y voy a seguir corriendo hacia el otro lado, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar en el otro busto, ¿no? Entonces esto ya lo puedo acomodar. Ya lo corté, entonces ya lo puedo acomodar. Voy a prender mi alfiler.
por 1, doblo y acomodo, ¿no? La circunferencia es mejor que esté arriba, ¿no? O sea, la forma redonda hacia afuera, arriba, y la forma que es hueca hacia abajo para que sea más fácil que lo acomoden. Y esta línea siempre háganla coincidir con el centro delantero. Entonces acá yo estoy, ¿no?, tocando el centro delantero que está abajo y lo ubico, ¿ok? Entonces ahora vamos a ir al otro lado para hacer lo mismo. Vamos a ver si hay que acomodar algo. Se acomoda, este es aquí. Miren, aquí hay que sacar más tela. Entonces se acomoda acá. Vamos a hacer corte aquí. Pueden fijar la tela de acá arriba con un alfiler para que no se les venga hacia abajo. Y voy a hacer un corte para ir acomodando este espacio. Entonces esto. Vamos a doblar y hacer coincidir las líneas. Lo importante aquí es que coincida línea con línea, ¿no? Entonces ahora sí, tiro esto y puedo jalar mi tela hacia adentro. Bueno, vamos a dejar ahí. Primero vamos a acomodarlo. Esto todavía puede entrar un poquito más, pero luego lo vamos a hacer. Primero quiero eliminar todo este exceso que tenemos acá. Entonces vamos a ir hacia el cuello ahora. ¿Okay? Entonces cortamos sisa hacia este lado. Cortamos la sisa, igual que en el otro caso, en el plato, solo en el plato. Hacemos nuestros piquetes para la sisa. El exceso de tela siempre fastidia un poco. Hay que acostumbrarse a trabajar con bastante tela. Entonces va a correr hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces ahí ponemos un alfiler. Vamos a poner un alfiler aquí en la esquina del hombro. Y luego vamos a ir hacia el cuello, hacia el pie de cuello. ¿Ok? Entonces acá eliminamos todo este exceso, que es justamente el que está fastidiando para poder terminar. Hacemos el hombro y vamos bajando. Voy a quitar esto, ¿ya? Voy a quitar esto. Vamos bajando en el cuello hasta mi línea de costura, ¿no es cierto? Que va a venir aquí. Entonces yo tengo que ver que quede lo más plano posible. Como son líneas que ahora ya no están al hilo, sino al sesgo, tienen que hacer de repente cortes donde antes no hacíamos cortes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no se termina de acomodar porque está el sesgo, entonces de repente necesito ahí hacer un piquetito para que se abra mejor, ¿ya? Entonces ahorita vamos a acomodar la última parte.
Que es el área ya del busto, ¿no es cierto? Entonces ahí hacemos el doblez, esto este era hacia adentro, entonces miren como centímetro de costura. Ahora esta parte que estaba haciendo un globito acá, ya podemos hacer piquete para que entre. Pongo mi dedo y estoy mirando miren aquí, ¿no? Estoy poniendo el dedo, ahí está la cinta, entonces yo voy a hacer el piquete justo hasta antes de la cinta, para que no sobrepase. Entonces, un ratito, vamos a doblar hacia adentro. A ver, un ratito voy a... Entonces vamos a acomodar esta zona. Y ahí está. Y ahí. También vamos a entrar. Vamos a empezar a entrar. Acá queda exactamente 1 centímetro a cada lado. Esto también lo vamos a mover para que todo lo que sobra de tela aquí entre. Para poder marcar. Entonces van acomodando ya su circunferencia, que sería lo último que queda. Y miren, voy a hacer un piquete, pero va a estar cruzado, ¿ok? O sea, no estoy haciéndolo ni así, ni en vertical, ni en horizontal, sino en diagonal, que vaya hacia esta esquina. ¿Para qué? Para poder abrir. ¿Ya? Ahí. Entonces, una vez que hacen esto, esta línea que estoy doblando aquí, el exceso de tela de adentro, la hago coincidir con mi centro delantero, ¿ok? Entonces con eso vamos a ver si al otro lado necesitamos hacer más piquetes, ¿no? Acá ya no va a jalar más la tela. Y aquí podemos hacer un piquete adicional para quitar un poquito el volumen como hicimos en el otro lado, ¿no? Entonces doy un pequeño tirón y 1 centímetro antes de mi línea de costado hago un piquete. Entonces una vez que hemos hecho eso, corto mis excesos, ¿no? Corto todos mis excesos. ¿Ok? Y voy a marcar. Vamos a marcar. Entonces para eso vamos a empezar con el hombro. La línea del hombro. Sisa. 2,5 centímetros para la sisa, línea en el costado, vamos a marcar la cintura, fíjense cómo las líneas, ¿no? Miren, esta era la línea del hilo, esta es esta misma línea, al momento de rotar ha girado totalmente. Vamos a establecer bien toda mi rotación.
marcar mi línea de cuello en el lado derecho. Línea de cuello. Vale, la vamos a terminar de este lado. Hombro, cabecilla, entro medio centímetro, bajo 2 pulgadas y voy a ir formando esta circunferencia. Mi línea de costado. Me falta el cuello aquí. Y una vez que he hecho eso, esta línea acá, unida, entonces vamos a cortar dejando 1 centímetro de costura. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, como ya lo tenemos marcado, voy a levantar esta zona y vamos a quitar este exceso de tela que tenemos aquí, ¿no? Entonces voy a dejar centímetro de costura, que ya lo marqué. Voy a quitar todos estos excesos de tela para poder acomodar bien, ¿no? Que no me generen más volumen. Entonces el hilo de tela lo vuelvo a colocar donde está. ¿Ok? Entonces una vez que tenemos eso, nuestro hilo de tela está aquí, ¿no? Desde aquí hasta acá, solamente esta línea es el hilo de tela, y esto es el centro delantero, ¿cierto? Centro delantero, ¿ok? Entonces con eso hemos terminado nuestra rotación de pinza en molde completo.